Perfecto, comencemos. Listo. Muy buenas noches a todos y todas los participantes de esta capacitación virtual que brinda el Partido Alianza Social Independiente a los candidatos, gerentes y contadores de los aspirantes a la Cámara de Representantes y al Senado de la República 2026-2030. Esta capacitación se está haciendo en cumplimiento de la invitación que se les hiciera a ustedes a través de sus correos electrónicos y, por supuesto, replicada a través de las redes del partido y remitida al WhatsApp del grupo en la cual ustedes hacen parte, con el fin que quede la trazabilidad de los temas que se van a tratar aquí. Básicamente son tres. Número uno, el cumplimiento del artículo 25 de la ley 1475 del 2011. Vamos a hablar también algo de que está relacionado con cuentas claras y finalmente terminaremos con algo de publicidad. Tengo claro que estas reuniones a veces por lo largas se vuelven tediosas y pues la gente deja a veces los aparatos electrónicos prendidos y se van a hacer sus cosas, razón por la cual procuraremos ser muy didácticos y muy rápidos para que esta capacitación, sin perjuicio de tocar los temas importantes, pues no sea tan larga, teniendo en cuenta que muy seguramente vamos a programar una o dos capacitaciones más al respecto, porque después del ejercicio que ustedes empiezan a hacer van a salir muchas preguntas. De antemano, advertir a todos ustedes que el Departamento de Cuentas Claras del Partido Alianza Social Independiente está presto a colaborarles con las dudas que tengan respecto al cargue de los documentos que acreditan el gasto de las campañas. Siendo así, entonces empezamos por el artículo 25 de la ley 1475 del 2011. Por favor, Carlos, comparte pantalla para leer lo que realmente atañe a esta reunión. Entonces, lo tienen en pantalla, ese es el artículo 25 de la ley 1475 del 2011. Y pues aquí lo que se habla básicamente es de la obligatoriedad que se tiene para manejar los recursos de campaña a través de una cuenta de campaña. Esto es muy sencillo, no me voy a poner a leerlo, ustedes lo pueden mirar por internet, pero se los dejo ahí porque quien quiera tomar la fotografía o lo puede ir leyendo. Lo importante de este artículo, ¿qué es? Resalto dos cosas. Número uno, la obligación de la apertura de una cuenta de campaña. Y cuando digo cuenta de campaña, no es sinónimo de cuentas de ahorro del candidato o cuenta corriente del candidato. No, es una cuenta especial. Es una cuenta diferente a la personal del candidato o a la comercial de la empresa que tenga el candidato, todo lo que usted quiera. Es un producto financiero diferente. Se llama cuenta de campaña y están en la obligación de de abrirla o de aperturarla el gerente. Es el gerente el que tiene esa obligación. La regla de la experiencia enseña que lo mejor es que la aperture el gerente en conjunto con el candidato para que le den un manejo eh, más adecuado a esa cuenta. Esta cuenta de campaña la pueden ustedes abrir en cualquier institución vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia o inclusive por la Super que vigila las cooperativas, la Super Solidaria. Mm, no es fácil abrir esta cuenta de campaña. Los diferentes bancos piden diferentes requisitos, o sea, no es uniforme los requisitos que pide el Banco de Colombia a lo que pide el Banco Agrario, por ejemplo, o a lo que puede pedir otra entidad financiera como una cooperativa. Aparte de eso, no se abre de manera inmediata en algunas partes, sino que usted lleva los documentos que pide el banco, por eso usted necesita acercarse, saber qué documentos pide la entidad financiera, llevarlos y alguna entidad financiera le dice, déjelo en estudio y nosotros los llamamos para que la vengan a abrir. Y ese estudio puede durar entre 2 a 5 días hábiles. ¿Cuál es el inconveniente, señores y señoras? El inconveniente es que de acuerdo a la normatividad legal vigente,
todo dinero que salga para para ejercicio de campaña debe salir de esa cuenta única de campaña que aperturó. Luego, entonces, si no la han En San Gil solicitaron otro punto. Doctor Rodrigo, estás silenciado. Estás en mute. No se escucha. Rodrigo, Doctor activa el Rodrigo. micrófono. Doctor Rodrigo tiene el micrófono en silencio. ¿Hasta dónde me escucharon o no me han escuchado absolutamente nada? No, sí, cuando estaba diciendo que la cuenta no queda abierta automáticamente, sino que había que esperar Ah, unos días. 5 días. perfecto, gracias, Yo doctor. tengo, yo tengo una pequeña inquietud. Las inquietudes, por favor, las pasamos después cuando se termine el tema, porque si no, vamos a tener inconvenientes en acreditarle al CNE que estamos brindando esta capacitación. No tengan temor, vamos a absolver preguntas, pero permítanme, por favor, con el debido respeto, terminar la exposición para abrir un espacio de preguntas. Retomando entonces, eh, lo importante de esta apertura de esta cuenta de campaña es que ustedes deben acreditar todo lo que gastaron en la cuenta, en la campaña, debe salir de la cuenta. Sí o sí debe salir de la cuenta. De manera que, cuál es la consecuencia de que no salga de la cuenta? Pues pueden suceder varias cosas. Número uno, que ustedes, al subir sus cuentas a cuentas claras, que luego le explicarán, podrían estar incurriendo en una falta que el CNE, como Suprema Autoridad Electoral, pues adelanta investigaciones e impone sanciones, la mínima por 19 millones de pesos, la mínima. Pero también eventualmente puede darse que cuando suban los gastos de campaña se haya superado el tope. Y al superar el tope de gastos de campaña, a diferencia de la campaña de la presidencia de la República, para los congresistas sí es causal de pérdida de investidura, muerte política por superar los topes. Por eso es tan importante que todos esos gastos usted puedan, el SN puedas encontrar acreditada ese gasto por su cuenta de campaña, que repito, la obligación principal, de acuerdo a la norma, es el gerente. ¿Y a quiénes se les obliga a abrir esa cuenta de campaña? A aquellas campañas, y esto sirve para las próximas territoriales, si ustedes van a ser gerentes de campañas territoriales, aquellas campañas en las que la norma o en la que la resolución del CNE les permita gastar más de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No lo que gasten o tengan proyectado gastar ustedes en la campaña, no, 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 sino que si la resolución que expide el CNE permite gastar más de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes en la campaña, sí o sí tienen que abrir cuenta de campaña y tener gerente de campaña. Así usted se gaste 10 millones, pero no es lo que usted se gaste. Es que, permítame, voy a leerles a ustedes una de las más recientes sanciones, las sanciones de las territoriales, la defensa que hacen cuando el CNE les abre investigaciones por no apertura de cuenta de campaña. La defensa generalmente que uno encuentra más o menos es la siguiente. Mediante escrito, esto es una del CNE, mediante escrito, el candidato contestó al auto 02 de septiembre del 2020 lo siguiente, abro comillas. En relación con la apertura a la cuenta bancaria, tuvimos la concepción que no era necesario abrirla, ya que el artículo 25 de la Ley 1475 del 2011 es claro y preciso al respecto, o al menos de eso se desprende nuestra interpretación. Así las cosas, se considera que quienes tenían la obligación de aperturar la cuenta bancaria eran aquellos candidatos cuyas donaciones o dineros de carácter privado que ingresaran a la campaña superaran el monto de 200 salarios mínimos legales mensuales, cifra a la que no nos aproximamos. Igualmente, cuando acudimos a la entidad bancaria Bancolombia,
con el fin de asesorarnos al respecto, nos informaron que la apertura de dicha cuenta era voluntaria cuando el tope de gasto máximo fuera inferior a los 200 salarios mínimos legales mensuales, lo que se traducía en que nuestra campaña no requería de cuenta única ni de gerente y que a su vez el candidato podría aperturar y gestionar la misma voluntaria y directamente. Esa fue la defensa y esa es más o menos la defensa que hacen los candidatos. Y esa defensa pues fue sancionada para esa época como con 14 millones de pesos. Porque aquí no es voluntario abrir la cuenta de campaña, aquí es obligación, sobre todo si ustedes buscan el tope de gastos autorizado por el CNE para las elecciones a la Cámara y al Senado en la resolución 203 del 2025, ahí queda claro cuál es el máximo que puede gastar un candidato en campaña. La resolución de que les hablo, por ejemplo, para el Senado, para la circunscripción ordinaria nacional, para los senadores, dice que puede gastarse hasta 132.156.492.546 pesos. Eso es un dineral, pero eso hay que dividirlo. En este caso, como la lista es de 100 candidatos, pues habrá que dividirlo entre 100, lo que da lugar a que cada candidato del Senado, porque son 100, puede gastar hasta 1.321.564.925 pesos con 46 centavos. Cuando usted, si son gerentes de otras campañas o cuando sean gerentes de la territorial o contadores, si la lista es constituida por menos, pues ese monto se dividirá por los integrantes de la lista. En este caso dividimos por 100 porque la lista que se presentó con 100 candidatos, pero si se hubieran presentado 50 candidatos, pues ese monto de 132.156.492.546 se hubiera tenido que dividir por 50 y entonces el monto sería más. Eso claramente, ese monto que le corresponde a cada candidato al Senado, 1.321.564.925, pues claramente supera los 200 salarios mínimos legales vigentes y en ese orden de ideas, pues habrá que aperturar la cuenta de campaña, así en el Senado acrediten unos gastos únicamente por 150 millones. Ya les dirán en cuentas claras cuáles son los riesgos cuando se acredita o por gastos o por votos. Eso ya lo verán en cuentas claras, cuáles son los riesgos de subir mal las cuentas de campaña. Eso para el Senado y también esa resolución, le reitero, la 203 del 2025 del CNE, también trae los topes para la Cámara. Aquí es interesante porque ustedes deben hacer el ejercicio de la Cámara teniendo en cuenta el número de habitantes de esa circunscripción territorial para poder encuadrarse en el monto que el CNE aprobó. Pero sea lo que fuere, lo cierto es que la aprobación del CNE de lo que usted se puede gastar en la campaña de la Cámara de Representantes, pues supera con creces los 200 salarios mínimos legales vigentes. En consecuencia, deben y tienen que aperturar la cuenta de campaña. La tienen que aperturar, deben ir a esas instituciones. Yo soy gerente de una campaña, la abrí en Confiar, en una cooperativa. Mañana tengo que abrirla, llevé los documentos, llevamos los documentos la semana pasada, como el jueves tal vez, y ya mañana tengo que aperturar la cuenta. ¿Qué pasa con ese gasto que se ha hecho desde el momento que terminó la inscripción hasta el momento que se apertura la cuenta de campaña? Bueno, por ahí hay unos conceptos del CNE, no puedo ser inferior a esto y tengo que pueden gastar máximo el 1% por fuera de la cuenta. Entonces yo hice el ejercicio y el 1%, si se gasta 1.1, lo sancionan. Se puede gastar el 0.95, como le pasó a un candidato, y no lo sancionan por aquello del principio de lesividad y proporcionalidad de la sanción. Entonces, yo hice el ejercicio y resulta que eventualmente por fuera de la cuenta, lo máximo que yo puedo manejar equivale a 13.215.649,25 centavos por fuera de la cuenta. Si se gasta 13.215.650 pesos, es decir, 75 centavos más, lo sancionan mínimo con 19 millones de pesos. En ese orden de ideas,
que por lo menos con la intervención que el suscrito hace ante ustedes, les quede en el tintero y les quede claro básicamente dos cosas. Número uno, la obligatoriedad de aperturar cuenta de campaña. Aquí no es como lo que les acabé de leer que pensó que era voluntaria, no, es obligación. Número dos, que todos los gastos de la campaña deben, el pago de esos eventos y de propaganda y todo lo que ustedes hagan debe salir de esa cuenta de campaña. Número tres, que la sanción mínima en este momento es 19 millones de pesos. Y número cuatro, que si como consecuencia de no abrir la cuenta de campaña o por pasarme las cuentas claras, ustedes sobrepasan el tope de gastos, pues es causal de pérdida de investidura. Hasta aquí, de manera muy resumida, lo que tiene que ver con el requisito obligatorio establecido en el artículo 25 y sus consecuencias en caso de creerle a los asesores bancarios que les digan, ¿y cuánto se va a gastar usted? Bueno, pues no, yo tengo proyectado, de acuerdo a la resolución 203, dice que me puedo gastar 1.200 millones, pero no, yo no me voy a gastar toda esa plata. Yo si acaso me gasto 150 millones, si acaso me gasto 200 millones, los 200 sí me los gasto. Entonces el asesor le dice, pero es que 200 millones está por debajo de los 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Usted no tiene la obligación de abrirla. Sí, señor, sí tiene que abrirla porque queda claro que no es por lo que usted se gaste en la campaña, sino por lo que está autorizado a gastarse. Muchísimas gracias. Preguntas que tengan que ver con lo que acabo de hablar para no adelantarnos. O sea, única y técnicamente artículo 25. No porque las otras dudas las absolverá la contadora, tales como que si esto es gasto, si esto no es gasto, si relación de causalidad, esto o lo otro, no. Únicamente con el artículo 25. Muchas gracias. Carlitos, para que les dé la palabra si tienen preguntas, por favor. Sí, si tienen preguntas, buenas noches, por favor, levantar la mano. Gracias. Para así organizadamente dar la palabra. Bogotá entre todos, 115, tienen la palabra. Bueno, muy buenas noches para todos. Señor Rodrigo, ya que su merced dice que ya fue a aperturar la cuenta, tengo entendido que se lleva un formato de la registraduría, no sé si es el E6, E8. Ese formato, ¿dónde lo solicito o cómo hago para solicitarlo ya, como para llevar todos los documentos de una vez al banco? Es como mi inquietud. Ese formato ya debe estar subido en la página del partido. Sin embargo, usted le envía esa solicitud a rendición de cuentas y rendición de cuentas le remite el formato E6. Carlos ahora va a ¿Es el colocar el E6? número de contacto y se le remitirá ese documento y además también certificado de existencia y representación legal del partido. Mm, Algunas entidades piden el RUT del partido y piden copia del aval del partido y cédula del candidato. Por eso, por favor, averigüen antes qué les piden, porque sí, como usted lo dice, a veces piden muchos documentos, porque ¿cuál es la idea de los bancos? No aperturar las cuentas de campaña. Para ellos es un lío. Hemos tenido cualquier cantidad de discusiones en el CNE con la superintendencia financiera y es un lío y pues no le pueden exigir a los bancos. Pero les reitero, el Banco Agrario es el que más, por ser banco prácticamente con acciones del Estado, pues ellos sí están en la obligación. Bancolombia, Ah, por ahí también lo he visto, pero gracias. sí, para su respuesta se le envía a cuentas claras junto con otros documentos. Vale, muchas gracias. Ok, por favor, bajar la mano. Juliana Candamil, por favor, tienen la palabra. Hola, muy buenas noches de la campaña de Luis Carlos Rúa, la gerente de campaña. ¿Qué se hace mientras el usuario y la clave de cuentas claras llega a nuestros correos electrónicos, puesto que al momento no tenemos ese acceso y cómo se registran estas operaciones de estos días? Bueno, entonces, aunque eso no es de mi resorte, lo que sí sé es que hay una resolución que dice que cada 8 días deben estar subiendo los gastos de campaña, pero finalmente la ley también habla que ustedes tienen un mes a partir del cierre para llegar toda la documental. Seguramente ahora les hablarán de los claves y los usuarios para subir, pero
lo importante es que tengan acreditado toda esa documental y cuando leen las cuentas, cuando leen la clave, pues sube toda la información sin ningún inconveniente porque tienen un mes. Pero ya eso lo ampliará Cuentas Claras. Mira, por ahora no hay más manos levantadas. En el chat tenemos una pregunta de Juan Guillermo Ortiz, donde dice buenas noches, desde Valencia, España, la cuenta de apertura. Ahí viene una situación difícil porque estamos hablando que en España pues no rige nuestra normatividad. Y entonces tenemos un bastante lío para aperturar la cuenta de campaña. Un banco español no lo va a hacer. En ese orden, el candidato extranjero que está con su recomendación que el gerente de campaña sea por lo menos con doble nacionalidad colombiana y el contador también por aquello de que si le quieren donar a la campaña sus servicios, pues no vayan a incurrir en financiación prohibida, que de eso también les hablarán. Pero entonces ahí sí podría abrir una cuenta de ahorros especial para el manejo de la campaña. Ahí sí, una cuenta independiente porque ha sido un lío que un banco extranjero abra una cuenta de campaña. No, y pues sería ilógico pedir que la apertura en Colombia cuando su campaña es en el extranjero, pero que sea independiente de la cuenta, de las cuentas que él maneja en el territorio. Ok, Doc, no tenemos más preguntas por ahora, entonces seguimos con la doctora Alexandra Cano, la contadora, para que por favor nos den Perdón, yo sí hice una pregunta por chat, es que no tengo problemas de voz. Sí, hay dos eh, preguntas ahí en el chat, Carlos. ok, disculpe, no había visto. La cuenta se debe abrir en el departamento donde se realiza la campaña. Pregunta, ahí pon. mm, No necesariamente, no necesariamente, porque es que lo que la ley dice es que debe aperturar una cuenta de campaña, no habla del territorio donde se adelanta la campaña, porque en ese orden de ideas, en donde lo tendría que abrir un senador, que es a nivel nacional. No, por logística, presumo, por logística y por practicidad uno podría presumir que la campaña la abren en el territorio, en este caso de representantes a la Cámara, en el territorio donde es el domicilio del representante para poderse mover. Pero eso no implica que quien está aspirando en Antioquia pueda abrir su cuenta aquí en Bogotá. No hay ningún inconveniente. El peor es que cumpla el requisito de abrir una cuenta de campaña. Ok, Doc. Otra pregunta, Arismendi nos dice buenas noches, en Bancolombia me solicitaron certificado de existencia de representación legal. ¿Quién me facilita eso? El documento. Como le dijimos al Ujú. primer interviniente, ahora Carlos va a subir el correo de rendición de cuentas y por supuesto desde allí les vamos a colaborar enviándole la documental que le pidan los diferentes bancos. La última pregunta, cuando es lista cerrada la apertura de la cuenta es por candidato. Perfecto. Cuando es lista cerrada, entonces ya tenemos un inconveniente. Es que ya será decisión de la lista cerrada bloqueada, porque es que vamos corrigiendo algunos conceptos. En Colombia todas las listas son cerradas. Lo que pasa es que hay lista cerrada bloqueada y lista cerrada abierta o de voto preferente. Pero pues para el común de la gente es lista cerrada y lista abierta. Pero bueno, cuando la lista es bloqueada, eh, deben ponerse de acuerdo si cada candidato nombra su propio gerente y su propio contador, o si eventualmente, como lo autoriza la norma, deben nombrar un solo gerente y él podrá nombrar subgerentes y hacer una sola cuenta. Lo que debe tener en cuenta cuando esa lista es cerrada es el monto máximo, porque es el monto máximo para la lista. Entonces, miremos acá, por acá la tenía la 203. Hablemos de una cámara de representantes de un municipio que tenga menor a 200.000 habitantes. Habla de que pueden gastar máximo 2.069.396.889. Y eso es lo máximo que pueden gastar en esa lista. Entonces, por practicidad, yo sí les sugeriría que nombraran un solo gerente y un solo contador para esa lista cerrada, bloqueada, para efectos de que tenga el manejo
primario de esa cuenta y no vaya a superar los topes, porque le reitero, causal de pérdida de investidura. Entonces, así funciona la lista cerrada, bloqueada en cuanto a gerente de campaña y en cuanto a cuentas de campaña. Pero eso no obsta para que cada uno, si quiere cada uno, tenga su propio gerente, su propio contador, pero divide ese monto entre los que conformaron la lista y ya sabe cuánto máximo puede gastar. Pero al final le van a contar es por toda la lista. Listo, mi Doc. Entonces ya culminando el artículo 25, muchas gracias, Doc. Seguimos con la parte financiera. La doctora Alexandra Cano y la contadora Laura Herrera. Hola, buenas noches. Gracias. Mi nombre es Alexandra Cano, soy la auditora del partido. Estoy a cargo del área de cuentas claras en este momento. Vamos a hacerles un acompañamiento durante el proceso electoral que se viene. Quiero hacer varias claridades antes de que la compañera Laura empiece con la capacitación respecto a algunos temas importantes. Lo primero es que los candidatos que hacen parte del Senado y los candidatos que están avalados por la ASI, dependiendo si hay acuerdo de coalición o son candidatos propios, nos rinden a nosotros como partido ASI y somos nosotros los que presentamos la información independientemente de que lo consolide otro partido, pero nos deben de rendir a nosotros como partido. Entonces eso es muy importante que tengan en cuenta. Se les van a enviar unos modelos de formatos para que los tengan en cuenta en el proceso de rendición de cuentas claras. A la compañera que nos hablaba del usuario y la contraseña todavía no nos lo han suministrado, pero apenas los tengamos se les hace llegar al email para que lo tengan muy en cuenta. Si bien es cierto, la norma dice que a partir de la inscripción deben empezar a rendir. Como no se tiene usuario y contraseña, deben ir generando la información, cosa que cuando nos suministren el usuario y la contraseña puedan desatrasar esa información. En este momento, el área de cuentas claras hay 4 personas. Vamos a estar contestando el chat a medida que la vaya explicando. Si tienen alguna duda, vamos a ir contestando el chat. Sí, me contestarás. En el momento hayan dado respuesta a la mayor parte de inquietudes y en caso de que todo esté claro o sean más poquitas las preguntas para contestar al final de la capacitación. Compañera Laura nos va a exponer lo que tiene que ver con ingresos y egresos, que es básicamente la rendición de cuentas claras. Vamos a estar disponibles en los teléfonos que vamos a dejar en el chat para que por favor nos contacten en caso de alguna inquietud o nos escriben al email que también vamos a dejar. Se les va a enviar una cartilla que es como un instructivo para que tengan claro algunas cosas frente al proceso de rendición de cuentas claras. Entonces, bienvenidos a la capacitación. Esperamos se resuelvan muchas de las dudas y siempre vamos a estar disponibles para poder dar claridades al proceso de rendición de cuentas claras. Buenas noches para todos. Mi nombre es Laura Herrera y les voy a explicar respecto a los ingresos y los gastos que deben de reportar en el aplicativo de cuentas claras y qué soportes deben de llevar estos. Entonces, así como gastamos en las campañas electorales, pues debemos tener unos ingresos, pero hay que tener mucho cuidado porque el artículo 20 de la ley 1475 nos habla de unas fuentes de financiación para las campañas electorales. Entonces, tenemos 6 puntos referente a este artículo y es los recursos propios de origen privado que los partidos y movimientos políticos destinen para el financiamiento de las campañas en las que se participen. Los créditos o aportes que provengan del patrimonio de los candidatos, de sus cónyuges, compañeros permanentes o hasta el 4º grado de consanguinidad. Contribuciones, donaciones y crédito en dinero que realicen los particulares. Créditos obtenidos ante entidades financieras legalmente autorizadas. Ustedes pueden ir al banco de confianza que ustedes quieran y tramitar un crédito para su campaña. Pues obviamente todo esto debe estar soportado mediante los desembolsos del banco.
los ingresos originados en actos públicos, publicaciones o cualquier actividad lucrativa del partido o del movimiento. Respecto a este punto de actos públicos, ustedes pueden hacer un bingo, una rifa, un bazar, pero cuando vayan a ingresar los recursos deben de ser de manera individual por persona que les compró, por ejemplo, la boleta. ¿Sí? No puede ser algo general porque se debe tener discriminados los terceros. Y pues la financiación estatal, de acuerdo con las reglas previstas en la ley, que pues ahí hablan de unos anticipos que se pueden tramitar ante el CNE. Sin embargo, eso es algo engorroso porque solicitan unas pólizas y estas pólizas pues tienen un costo y son cosas que digamos que el partido en el momento no tiene cómo cubrirlas presupuestalmente. Siguiente, por favor. Vamos a hablar ahora de las fuentes de financiación prohibidas que nos las indica el artículo 27 de la ley 1475. Entonces, donaciones o contribuciones de personas que tengan titularidad real, personal o aparente de presunta sobre bienes que estén sujetos a procesos de extinción de dominio. Entonces, debemos garantizar que todas las personas que nos donen o nos contribuyan a la campaña no estén involucradas en extinción de dominio o que los dineros no vengan de manera ilícita. Las personas naturales contra las cuales se hubiera formulado acusación o imputación en un proceso penal por delitos de financiación, la pertenencia o promoción de grupos armados ilegales, narcotráfico, delitos contra la administración pública, contra la participación democrática y también contra los de lesa humanidad. Los que se deriven pues de actividades ilícitas que tengan por objeto financiar fines antidemocráticos o atentatorios contra el orden público. Los que provengan de personas que desempeñan funciones públicas, ahí hay una excepción, que son los congresistas, concejales, diputados y ediles podrán realizar aportes voluntarios a las organizaciones políticas a las que pertenezcan con destino a las campañas electorales en las que participen y las contribuciones anónimas. Por ende, teniendo en cuenta este número 4, es muy importante decirles que el contador y el gerente no pueden ser servidores públicos. Tienen que ser pues una persona completamente distinta a las personas que están trabajando de planta, de supernumerarios, de libre nombramiento y remoción en las entidades tanto nacionales como municipales o distritales. Bueno, aquí tenemos otros dos puntos referente a las fuentes de financiación prohibidas, que vengan directamente o indirectamente de gobiernos o personas naturales o jurídicas extranjeras, excepto las que realicen a título de cooperación técnica para el desarrollo de actividades distintas a las campañas electorales. Digamos que eso es casi que uno no ve ese tipo de cosas, entonces lo mejor es evitar de pronto alguna donación de personas extranjeras, ya sea empresa o persona natural. Las que provengan de personas naturales o jurídicas cuyos ingresos en el año anterior se hayan originado en más de 50% de contratos estatales, cuyos ingresos en el año anterior se hayan originado en más del 50% de subsidios estatales, que administren recursos públicos o parafiscales y que tengan licencias o permisos para explotar monopolios estatales o juegos de suerte y azar. Bueno, la financiación de las campañas que ya pues mencionamos y están prohibidas serán sancionadas. Estas en La Plata, pensemos en que también nos puede dar cárcel. Entonces, cuando hablamos del financiador, entonces podemos tener prisión de 4 a 8 años, una multa de 400 a 1.200 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilidad para ejercer funciones públicas. Y si es funcionario público, además será sancionado con la pérdida del cargo o la pérdida de investidura. Entonces, ojo con esto. Sobre todo lo digo por los contadores y por los gerentes de campaña que son funcionarios públicos. No se les olvide que todos los candidatos
realmente están en la lupa porque cualquier veedor ciudadano puede venir y consultar en la página de Cuentas Claras quién es su candidato, quién es su gerente y quién es su contador. Referente a candidato o candidata, prisión de 4 a 8 años, multa de 400 salarios mínimos a 1.200 y lo mismo, inhabilidad para ejercer derechos a funciones públicas. Estas multas las interpone el Consejo Nacional Electoral y el gerente, pues digamos que también es responsable, es solidario en el manejo de los recursos y también puede incurrir en prisión de 4 a 8 años, multa lo mismo de 400 a 1.200 salarios mínimos y la inhabilidad para ejercicio en derechos de funciones públicas por el mismo tiempo. Bueno, entonces, aquí vamos a hablar entonces de la financiación de las campañas según lo que nos dice el artículo 23 de la Ley 1475 del 2011. Entonces, tenemos contribuciones o donaciones de particulares, incluidas pues donaciones del partido. Límite, las campañas se pueden financiar hasta en un 100% por los recursos provenientes de esta fuente, obviamente sin superar el tope del gasto que ya nos habló el doctor Rodrigo al principio, que pues digamos que si cada uno toma y divide, por ejemplo, en el caso de las cámaras, el tope por el número de candidatos, pues ya sabe cuál es el tope que tiene que cumplir y no sobrepasar. Es muy importante que tengan en cuenta que la suma de las donaciones y contribuciones de un mismo aportante no puede superar el 10% del tope. Si, por ejemplo, ustedes solamente pueden gastar 100 millones de pesos, solamente el 10% es lo único que les pueden donar. Si no, eso es una superación y eso da sanción por el CNE. Lo otro son créditos de personas naturales o entidades financieras. Entonces, las campañas se pueden financiar hasta un 100%, pero lo mismo, pues teniendo en cuenta que se debe también, bueno, teniendo en cuenta que estos también pues deben de estar respaldados por entidades legalmente autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia, y las personas naturales pues deben de también saber de dónde provienen los recursos ustedes que reciban referente a los créditos. En cuanto a recursos propios o familiares, también los pueden financiar en un 100%, sin superar, pues, evidentemente, el tope del límite de gastos. Em, las sanciones, como decía el doctor Rodrigo, pues son onerosas, 20, 30 millones, depende. Entonces, y esto, digamos que ustedes pueden tratar de defenderlo o de sustentarlo, pero realmente cuando ya la ley es tan explícita, es difícil de usted decir, es que yo no sabía cuando ya también hay una capacitación aquí que se les está informando de todo lo que puede ocurrir. En cuanto a los tiempos para la recaudación de ingresos y ejecución de gastos, entonces la recaudación de contribuciones y realización de gastos, pues se deben hacer durante el tiempo de la campaña, desde el momento de la inscripción hasta el día de las elecciones. Ojo, es muy importante no reportar gastos anteriores a la inscripción ni gastos posteriores a la elección. Yo sé que de pronto al principio el doctor Rodrigo les dijo que podían usar un 1% por fuera de la cuenta, pero realmente mi recomendación es no hacerlo. Lo ideal es que usen el 100% de los recursos mediante la cuenta, garantizamos la transparencia de los recursos y finalmente tenemos que abrir la cuenta. Entonces, es mejor pasar el 100% de los recursos por medio de la cuenta bancaria. Siguiente, Carlitos. Eso. Bueno, los límites de gasto, pues ya lo vieron al principio con el doctor Rodrigo. Entonces, ahí tenemos a la resolución, pues para que ustedes de pronto, si quieren ahorita leer, es la resolución 00203 del 2025. Ella va por artículos, y entonces ahí nos habla de Senado y de Cámara. Entonces, dependiendo del censo electoral, pues se hace el tope de gasto de la lista. Dentro de la página de la Registraduría Nacional, ya está el censo
ya está el censo para ser consultado por ustedes. Entonces, nosotros ahorita en el chat les colocamos el censo, el link para que ustedes puedan ir a consultar el censo del municipio, del departamento, perdón. Bueno, entonces, pues ya también lo que se había dicho, se coge el tope máximo de gasto por lista sobre los integrantes de la lista. Si son 1.000 millones de pesos, 10.000 millones de pesos, pues se divide sobre el número de candidatos inscritos por la lista. Si son 100, pues 100, si son 20, pues 20. Siguiente. ¿Cómo se rinde? Entonces, la resolución 10753 del 2025 nos dice, nos habla del aplicativo de cuentas claras, es el mecanismo oficial por el Consejo Nacional Electoral, es un mecanismo público, cualquier persona puede entrar a este aplicativo y revisar las campañas de ustedes. Seguramente para no vulnerar de pronto los datos sensibles, pues el CNE no permite es ver los soportes que ustedes vayan cargando, pero sí van las cifras que va generando el reporte, sí se pueden evidenciar. Entonces, el nombre del contador también, el nombre del gerente también. Por eso les digo que tengan mucho cuidado, que es lo que van reportando en el aplicativo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando ya tenemos el usuario y la clave del aplicativo de cuentas claras? Lo primero es diligenciar los datos del gerente de campaña y de la cuenta bancaria. Entonces, ahí en la parte izquierda del aplicativo les va a salir gestionar registro electoral y les va a decir gestionar gerente y cuenta bancaria. Ahí deben de cargar los siguientes documentos: el acta de nombramiento del cargo, el acta de aceptación del cargo del gerente, la copia de la cédula legible, el contrato de prestación de servicios, el certificado de la apertura de la cuenta de campaña, los extractos bancarios y al final del periodo tienen que cargar la conciliación bancaria. Es muy importante la conciliación bancaria. ¿Por qué? Porque con eso vamos a garantizar efectivamente que la cuenta pues haya quedado con el saldo cero, porque la idea es que quede cero. Si van a quedar saldos dentro de la cuenta, ustedes tienen que reportar cuentas por pagar dentro del formulario del aplicativo de cuentas claras. Esto es una contabilidad de caja, entonces prácticamente lo que ingresa sale. No quiere decir que si sobraron 1.000 pesos, pues debemos tener una cuenta por pagar de 1.000 pesos. Yo me refiero más a cifras significativas en que realmente pues no, pues que no tengamos cómo soportarlas. Entonces sí, digamos que es importante hacer la conciliación bancaria. En cuanto al contador de la campaña, pues debemos cargar los documentos en formato PDF con acta de nombramiento, la aceptación del cargo, copia de la cédula, contrato de prestación de servicios. Muy importante el certificado de la Junta Central de Contadores. No puede tener una fecha inferior a 3 meses de expedición y la tarjeta profesional. Entonces, la idea es que ahorita, si ya tienen su contador, pues que tengamos un certificado de antecedentes reciente. Bueno, vamos a hablar entonces ahora de las clases de ingresos que el aplicativo nos brinda a nosotros y cómo, pues, qué es lo que vamos a registrar en cada uno de ellos. Entonces, tenemos 109, creo que son 108 códigos. Se va a discriminar ahorita. Él automáticamente suma ya cuando ustedes van cogiendo código por código y le van cargando la información y los soportes. El código 101 se registran las contribuciones y donaciones en dinero que realicen los familiares de los representantes del comité promotor, en caso de que haya pues comité promotor, cuando hay candidaturas por firmas. Nosotros lo colocamos aquí, digamos que tal cual como lo habla la norma.
y la información que automáticamente es llevada, y esta información es llevada directamente al anexo. Entonces, lo que les decía, usted no tiene que ir allá a sumar, nada, ustedes solamente ponen ahí el valor, les cargan el soporte, pero únicamente en este código 101 irán las contribuciones y las donaciones que realicen los familiares del candidato. Código 102, registrarán las contribuciones y donaciones en dinero que realicen los particulares. Entonces, el amigo, la persona que me presentaron en la campaña y dijo que iba a aportar. Ojo, lo que les digo, les pueden donar y aportar, pero tenemos que saber bien quién es la persona. Entonces, ¿cuál es la idea? Que revisemos cuando vayamos a generar la donación, los antecedentes disciplinarios en la Contraloría, en la Procuraduría, en la Personería, en las medidas correctivas, todas las IAs prácticamente como le dicen, para que garanticemos que no tenga como ningún inconveniente. En el código 103, rendimiento de inversiones, pues digamos que en este de inversiones es cuando, por ejemplo, tenemos algún ingreso por inversiones que tengamos en cuanto a dineros de la campaña. Digamos que eso casi nunca vemos que se mueva estos rendimientos de inversiones. Si igual llegasen a tener algún rendimiento de inversiones, pues nos lo hacen saber. Y nosotros ya pues personalmente les vamos indicando cómo van registrando cada cosita. Registran en el código 104 los ingresos provenientes de actos públicos, publicaciones o cualquier otra actividad lucrativa. En el código 105, bueno, se registran los créditos obtenidos por las campañas electorales. En el código 106, los créditos que realicen por particulares. Entonces, me prestó el vecino, entonces lo voy a registrar en ese código 106. En el código 107 registrarán ayudas en especie que realicen los particulares a su valor comercial. Por ejemplo, me donaron el perifoneo. No me va a cobrar el señor que está haciendo el perifoneo, entonces lo voy a registrar en el código 107. En el código 108 van los recursos propios de origen privado, que pues en este caso los partidos o el partido les done o aporte a sus campañas, que en este momento el partido no creo que vaya a hacer ningún tipo de donación para candidatos. Bueno, eh, todos estos ingresos deben de ir respaldados con unos soportes contables, ¿cierto? Estos soportes se deben cargar por cada ingreso, se debe cargar un PDF, ¿sí? Entonces, ¿qué debe tener ese PDF? Comprobante de ingreso debidamente diligenciado y firmado. Entonces, a medida que ustedes van teniendo ingresos, máximo 8 días después de haber obtenido ese ingreso, van cargando en la plataforma en orden cronológico. Entonces, lo primero entonces es el comprobante de ingreso. Por favor, firmen los comprobantes de ingreso, por favor, diligencienlo bien. Los comprobantes de ingreso son muy fáciles de diligenciar. En cuanto al segundo documento, debe haber un acta de donación, cédula de RUT, si llegase a ser mediante donación el ingreso. Es muy importante que los RUT estén actualizados. ¿Qué quiero decir actualizados? Pues que la fecha en la parte inferior derecha salga. Digamos, si el gasto fue el 17 de diciembre, pues el ingreso fue el 17 de diciembre, pues que esté como en este mes, que no vaya a ser del 2020 el RUT, sino que tenga pues como vigencia entre octubre, noviembre, diciembre, pero que no sea un RUT viejo. Si la donación es en especie, se deberá especificar el bien o servicio con el respectivo valor comercial y adjuntar el documento que soporte la compra de dicho bien o servicio. Em, Acta de la Junta o Asamblea de Socios en la que se autoriza expresamente realizar donaciones a favor de una campaña electoral. Por ejemplo, hay empresas
que dicen, voy a hablar, no sé, de la Nacional de Chocolates. Entonces dijo, yo quiero donarle a la campaña del candidato Pepito 100 millones. Esas donaciones de empresas, ustedes tienen que hablar con las empresas para que las pasen mediante el partido. ¿Por qué? Porque ellos eso también lo hacen con el fin de tener descuentos tributarios. Si eso no pasa directamente por el partido, pues no van a tener ellos el beneficio tributario. Entonces, siempre todas esas donaciones de empresas deben de pasar por el partido y el partido hace la respectiva transferencia al candidato. Entonces, esa acta de la Junta de Socios debe venir acompañada pues de la Cámara de Comercio, del RUT y de la cédula del representante legal. Em, Insinuación de la donación cuando es más de 50 salarios mínimos legales vigentes, se debe hacer mediante escritura pública. Entonces, eso lo dice el decreto 1712 del 89. Entonces, si la donación supera los 50 salarios mínimos, deben de ir a una notaría a hacer una insinuación. Sí o sí lo deben de hacer. El comprobante de la transferencia electrónica o de la consignación que respalde la donación en efectivo recibido por la campaña. Pues si tienen la cuenta bancaria, se sabe que se paga por transferencia. Si se va a pagar por cheque, entonces dejamos copiecita de que se le pagó por cheque. Igual, pues para eso también tenemos la conciliación bancaria para garantizar el cruce allá de los cheques, de todo lo que fue pagado también, no solamente por transferencia. Acta y o constancia de la transferencia y documento que acredite un crédito con persona natural o una entidad financiera. Entonces, lo que yo les decía, pues si van a sacar un crédito, entonces si la persona natural me prestó el vecino, entonces pues debo tener un pagaré firmado. Si me prestó el banco, entonces debo tener los documentos del banco. Sigue, Carlos. Bueno, ahora ya hablamos de los ingresos, ahora hablemos de los gastos. Entonces, nosotros digamos que estos gastos son bien extensos en cuanto a gastos de administración. Entonces, van los arriendos, van los servicios públicos. Nosotros les enviamos a sus correos electrónicos el tema de la cartilla para que ustedes revisen allá cada uno de los códigos de los ingresos y de los gastos y puedan revisar pues dónde deben de registrar la información. En este caso, por ejemplo, el código 201 nos habla de gastos de administración, el código 202 nos habla de gastos de oficina de adquisiciones, el código 203 nos habla de inversión en materiales y publicaciones, el código 204 nos habla de actos públicos, el 205 de servicio de transporte y correo, y aquí quiero hacer una anotación en cuanto al servicio de transporte y correo. Por ejemplo, los candidatos al Senado se mueven por los diferentes departamentos y colocan peajes. Entonces es muy importante que haya un contrato de vehículo. Entonces, si por ejemplo están recorriendo, no sé, 3, 4, 5 departamentos y se le generaron 100 peajes, pues eso debe tener un respaldo de un vehículo, ya sea propio, ya sea alquilado, pero debe de haber un contrato o una donación del propio candidato. Yo sé, mucha gente dice que qué bobada, que cómo voy a donar yo la prestación del servicio de mi vehículo, pero así no lo exige el CNE. Si hay peajes, hay vehículo. En cuanto al código 206, gastos de capacitación e investigación política. En el 207, gastos judiciales y de rendición de cuentas. Aquí es donde va a ir gerente y contador en este código. Entonces, es que el contador no me va a cobrar. Sí, eso se llama donación en especie y sí o sí debe tener contrato de prestación de servicios. En el contrato de prestación de servicios se especifican que es una donación en especie. Código 209, costos financieros. En el 210 no se usa, el CNE lo pone, es como una trampa. Esos son gastos que sobrepasan la suma fijada por el CNE, sobrepasamos el tope y ya sabemos que da sanción, entonces eso no se mira, ese código no se usa. Y código 211, digamos que si no ven nada,
dentro de estos códigos dónde registrar, pues van el 211. Tratemos que vayan alguno de los códigos que ya tenemos. No digamos, ay, no, eso va en el 211. Si tenemos la duda, preguntemos, ustedes ya están en el chat, preguntan al equipo de Cuentas Claras, que con gusto nosotros les estaremos respondiendo todas las dudas que tengan. Sigue. Entonces, estos gastos también debe ir uno por uno, separadito en cada código, con sus respectivos soportes, en un PDF, en orden cronológico. ¿Qué debe tener? Pues comprobante de egreso, debidamente diligenciado y firmado, facturas electrónicas y o cuenta de cobro. em, si el RUT no tiene la responsabilidad de facturador electrónico. Ojo, si el RUT tiene la responsabilidad de que es facturador electrónico, no puede haber cuenta de cobro. No se les olvide pues que el RUT debe tener una fecha reciente a la adquisición del bien o del servicio y los contratos debidamente protocolizados entre las partes acompañados de la cédula. Eh, todos los gastos que sean superiores a 1 millón deben de tener contrato. Si, no sé, lo que hablábamos ahorita, un peaje, pues un peaje no le vamos a hacer un contrato, ¿sí? Pero lo que supere 1 millón de pesos, sí debe tener un contrato. Eh, la no presentación o la presentación extemporánea del informe de ingresos y gastos de campaña da sanción. Es muy importante que vayamos reportando. em, el CNE empieza a desplegar a nivel nacional funcionarios para ir revisando campañas, entonces por favor no esperemos a que nos lleguen allá de sorpresa y no tengamos absolutamente nada. De verdad que si tienen alguna duda referente a los ingresos y gastos con los códigos, con los soportes, nos pregunten. Em, y no se les olvide también que las sanciones, vuelvo y repito, son onerosas. Entonces, ustedes saben que después de que ustedes presentaron el informe de manera adecuada, ¿cierto? Tienen derecho a una reposición de gastos. Pero para esta reposición de gastos, el artículo 21 de la ley 1475, ¿qué nos dice? Primero, pues que presentemos de manera adecuada mediante el aplicativo de Cuentas Claras toda la información. Que no sobrepasemos los límites de los montos de gastos de las campañas electorales, que ya lo habíamos hablado, que ya lo hablamos al principio. Y muy importante, que hayan alcanzado el umbral. Si la lista no obtiene el 50% o más del umbral, no hay reposición de votos. Así hayan gastado, así hayan invertido, no hay. Siguiente. Vamos acá entonces a hablar de cositas importantes. Solo se pueden registrar ingresos y gastos entre la fecha de inscripción del candidato y el día del debate electoral. Ya saben, ni antes ni después. No se permite registrar materiales de construcción, ni víveres, ni regalos, nada de eso, ni electrodomésticos, ni celulares, porque eso se considera como dádivas. Entonces, por favor, tener mucho cuidado con esto. Registrar en cuentas claras los ingresos y gastos en el código correspondiente cada 8 días con su respectivo soporte. No olvidar dar enviar y radicar dentro de los 8 días posteriores al debate. Ojo, no es que cargo un ingreso y un gasto y le doy a enviar. No. Cuando terminen ya de registrar, se acabó la campaña, se acabó ya el día de las elecciones, tenemos máximo 8 días para registrar lo último y ahí sí le vamos a dar a enviar. Si usted le da a enviar, eso se le bloquea. Y si se le bloquea, nosotros tenemos que pedirle al Consejo Nacional Electoral que nos desbloquee. Eso nos va a generar pues más trámites y perder tiempo. Prohibido registrar pagos por becas, seguridad social, cuotas. ¿A qué me refiero con cuotas? Entonces, alguna vez registraron la cuota del apartamento del candidato. Eso no es de la campaña, esos son sus gastos personales. La seguridad social del candidato, del gerente.
Si ustedes van a hacer contratos de prestación de servicios para campañas electorales, no es obligatorio que le presente el contratista seguridad social. Eso ya es de manera voluntaria. Si la campaña lo quiere hacer, lo puede de pronto asumir como un mayor valor del contrato si se le va a pagar. De resto, no hay lío, no hay problema. Esto no tiene, digamos, que ningún cruce con la DIAN ni con la UGPP para reportar esos gastos. Solo se pueden registrar gastos de combustible y peajes si existe el contrato de vehículos, ya se los había dicho. Por favor, de verdad, si ustedes ponen solo peajes, el Consejo Nacional Electoral les va a rechazar o desconocer dicho gasto en la reposición de votos. No se pueden recibir créditos o donaciones que superen el 10%. Entonces ya también lo hablamos, es muy importante que garantizamos que por persona no vaya a superar el 10%. Sí. Creo que acá terminamos. Sí. Ok, Laura, muchas gracias. Vamos con algunas preguntitas, pero antes de eso, a los 56 personas que estamos en esta capacitación, vamos a poner nuevamente el link de asistencia en el chat para que por favor la diligencian, ya que apenas van reportadas 14 personas, sí, 14 personas, entonces para que por favor diligencien la asistencia. Bogotá, hay una mano levantada. Los que tengan alguna pregunta, levanten la mano. En el chat también tenemos preguntas, ya vamos con ellas también. Bogotá ante todo 115, por favor, tiene la palabra. Bueno, muy buenas noches para todos. Una de las inquietudes que tengo es, exigen como tal libro contable para llevar todos estos ingresos y egresos pues en esta candidatura como tal a la Cámara. Hablo de la Cámara por Bogotá. No, anteriormente sí se usaba el libro tres columnas, pero ya el aplicativo nos genera el libro de ingresos y gastos. Entonces ya no tenemos que tener como tal el libro tres columnas. Listo. La otra es, para el tema de combustible, bueno, peaje no me aplica, pero el tema de combustibles, ya lo que he gastado desde que inició la campaña a hoy, ¿esa exigen como tal que sea facturación electrónica a nombre del candidato o cómo es ese proceso? ¿O puedo pedir la facturita normal mientras que me dan como tal el usuario y contraseña para ingresar los gastos de la campaña? No, si digamos que todas esas gasolineras ya son personas jurídicas y todas están obligadas a tener facturación electrónica. Entonces no puede ser con el recibito, debe ser con facturación electrónica. Ok. A nombre del candidato, ¿verdad? Sí, a nombre del candidato o en su defecto también pueden ir a nombre del gerente de campaña. Listo. Muchísimas gracias. Antecitos de continuar con otra pregunta, también es muy importante que después de enviar en cuentas claras, máximo los 8 días después, nos hagan llegar el físico a la organización. ¿Por qué? Porque el Consejo Nacional Electoral, mediante la resolución, pues, de la presentación de las cuentas, em, dijo que físico. Ya habíamos entregado 2 elecciones atrás de manera virtual, pero volvimos al físico. En una capacitación que se tuvo con ellos, el tema se trató porque, pues, ya es como retroceder otra vez. Sin embargo, ellos dijeron que iban a sacar una circular, pero pues no sabemos cuándo vaya a salir la circular, si la circular vaya a ser superior a la resolución legalmente. Entonces, para curarnos en salud, ustedes nos hacen llegar el físico máximo 10 días después del debate electoral a la sede de Bogotá. La dirección es calle 34 21 46. Por favor, es muy importante que vengan todos los soportes contables, que venga el formulario que genera el aplicativo debidamente firmado. Dentro del aplicativo, cuando van a registrar gerente y contador,
cargan la firma y van a imprimir ya los formularios, pues ya digamos que no, ya les sale ahí generado los formatos con cada una de sus firmas. Pero sí vamos a ser muy insistentes en que nos envíen la información muy rápido porque nosotros tenemos que consolidar, tenemos que hacer un informe también para entregarle al CNE, entonces máximo 10 días después del debate electoral. Ok, Laura, gracias. Hay otra mano levantada, Juliana Candamil. Buenas noches nuevamente. Tengo tres preguntas. La primera es los formatos que se van a utilizar son los del partido ASI, cuándo nos los van a hacer llegar, pues para empezar a diligenciar dichos formatos y por medio de qué aplicaciones se sube, por ejemplo, el acta de nombramiento, de contador, gerente y demás. La segunda pregunta radica en si la campaña se va a financiar a través de donaciones del candidato. Él tiene que justificarle al CNE o a la DIAN de dónde está sacando los recursos para dicha campaña o dichas donaciones. Y la tercera pregunta es si, por ejemplo, el contrato de la gerente de campaña se va a hacer solamente por 2 meses y el de la contadora, supongamos, por 2 o 3 meses, como para mirar cómo va el rendimiento y demás. ¿Esto se puede volver a cambiar cuando se le renueve por medio de otro sí o tiene que ser por el tiempo en el que va a durar la campaña electoral? Muchísimas gracias. Bueno, en cuanto al tema de los documentos de gerente y contador, nosotros estamos enviándoles unos modelos para que ustedes los adopten y los puedan cargar mediante el aplicativo de Cuentas Claras. Se va a enviar otro tipo de modelos como de contrato de prestación de servicios, como de cuenta de cobro. Se les va a hacer llegar a los correos electrónicos. En cuanto a los recursos propios del candidato, pues es muy importante decirles que pues no tenemos ni siquiera que mencionar que deben de ser recursos pues lícitos, ¿no? Que no pueden prevenir de ninguna actividad ilícita y que dentro de un acta que nosotros tenemos como modelo, que se llama aporte propio, ahí también está específico, pues que no proviene de ninguna actividad ilícita. Ya con ese soporte no hay problema. Ahora, cuando hay bancos o entidades financieras, por ejemplo, Bancolombia, sé que cuando va a consignar así sea el candidato, aporte propio le hace diligenciar un formato adicional al que nosotros tenemos como modelo, que es el de lavado de activos. Entonces, también depende de las entidades financieras. Y la tercera pregunta era, ¿me repites, porfa? Te quería preguntar si el contrato de la gerente y de la Ah, campaña ok. tiene que ir por el término de la campaña o se puede hacer por meses inferiores como para mirar pues cómo es el funcionamiento, si da la talla a la gerente y demás, ese tipo de cosas. Ve, pues nunca he visto que hagan un otro sí en el tema de campañas. Digamos que eso ya es una decisión como tal de ustedes. ¿Qué es lo más importante? Que después no se les olvide. Que lo dejaron hoy a 2 de febrero y terminó la contadora o la gerente de campaña haciendo todo hasta el 8 de marzo y no cargaron el otro sí y se nos vuelva un problema. Entonces, realmente casi siempre se hace por el término de la campaña. Claro, lo que puede suceder, por ejemplo, es que el contador diga, yo voy a renunciar a llevar la contabilidad y pues ahí ya ustedes nos van contando y nosotros les vamos diciendo cómo se debe actualizar la información. Ok, Laura, en el chat tenemos también preguntas, pero Bogotá, entre todos, tiene una nueva pregunta. Le pedimos el favor que por favor realice una sola intervención para así poder aclarar todas las inquietudes de los demás eh, asistentes. Gracias. Bogotá, entre todos, tiene la palabra. Bueno, habían hablado de la reposición de gastos de campaña. Tengo entendido que el partido se queda con un porcentaje. Ese porcentaje, pues para que todos lo tengan claro, creo que es del 30% que se queda el partido. 30.4 están los estatutos de la organización. Por favor, es muy importante que así como ustedes solicitaron un aval y son militantes del partido, lean los estatutos. Porque es que después pasa, y discúlpenme la expresión que voy a usar, pero
enseguida dicen que es que el partido, la representante legal, se robó la plata. Y así nos ha No, pasado en muchas ocasiones. por eso aclaro para que también lo tengan en cuenta, porque hay muchos que de pronto como que no leen la partecita esa y cuando viene la reposición de gastos de campaña, esperan que le repongan el 100% y se les queda de pronto pendiente ese 30% que queda para el partido, ¿sí? Así es, muchas gracias por acordarnos decir esto y es muy, de verdad, muy importante que no solamente en el tema de reposición de votos, sino de las obligaciones que ustedes también, los deberes que ustedes tienen como militantes y el partido también cómo debe actuar frente a diversas situaciones. Entonces, de verdad, es muy importante el tema del 30,4% sobre el valor total de la reposición. Ok, perfecto. ¿El doctor Rodrigo Ramírez tiene alguna intervención? Y muchas gracias, Carlos. Hacer una precisión. Efectivamente, para la pregunta del otro sí, el ordenamiento jurídico no impide que las partes se den un otro sí. Eso es libre autonomía de las personas, de los contratantes. Mm, quiero dejar muy en claro, ahora que están hablando de reposición de votos, es que el partido así no es el responsable de reconocer el pago de reposición de votos. Quien reconoce el pago de reposición de votos es el Consejo Nacional Electoral, quien después de verificar el cumplimiento integral de todas las obligaciones impuestas por la ley al candidato, procede a emitir básicamente dos resoluciones, una de reconocimiento y otra de pago. El Partido Alianza Social Independiente, cuando empiezan esas resoluciones del CNE, las sube a la página del partido. Por eso, por favor, sigan las redes del partido, visiten asiduamente la página oficial del partido, porque allí ustedes van a encontrar si han sido beneficiados o no con el pago de reposición de votos. Una vez el CNE emita la resolución de pago de reposición de votos, allí ustedes encontrarán el procedimiento para hacer efectivo ese cobro, tal como bajar un formato y adjuntarlo con copia de la cédula y certificación bancaria, y el partido les girará lo que le corresponde de acuerdo a lo que acabaron de hablar, previo descuento del 30,4% que se les retiene como colaboración al partido, de acuerdo a nuestros estatutos. Básicamente era eso. No olviden, por favor, firmar la asistencia. El partido no es quien le paga, o sea, es que me llegan muchos derechos de petición y algunos irrespetuosos. Oiga, es que se piensan robar mi plata. Oiga, es que llevo 3 años esperando que me la den, ¿quién se la quiere robar? ¿Berenice o quién? Y entonces yo le pregunto a cuentas claras para contestar el derecho de petición, por favor, debe la trazabilidad de este candidato. Y resulta que a ese candidato lo han requerido una, dos, tres veces. Oiga, señor, que mire que falta esto, que mire que falta aquello, y el candidato y el gerente han guardado silencio. Y pues claro, pasa el tiempo. Y por allá Laura es la que me ha enseñado algo de declarar los renuentes y todo eso, que ya les explicará. Y pues toca contestarles, no, aquí no se les va a robar la plata. Es que el negligente y el indiligente ha sido usted, que no ha cumplido cabalmente con todo lo que pide el CNE para que esta autoridad expida la resolución de pago. Y les tengo otra perla. Últimamente el CNE, o recientemente, no solamente cuando expedía la resolución de pago, pero no desembolsaba el pago porque sacaba la palabrita que el Ministerio de Hacienda no les había girado y por eso no había PAC. Y venga, pero hay resolución de pago, pero no pagan. Entonces, todas esas vicisitudes se las van a ver ustedes después de que pase toda esta contienda electoral. Algo importante que también me parece sobre la reposición de votos es que los candidatos a veces hacen cuentas muy alegres y eso es bueno. Entonces sacan 20.000 votos y la resolución dice a cómo se la van a pagar, a 8.000 o a 4.000, ahí dice. Entonces dicen, ya tengo tanto, ya tengo 25 millones de reposición de votos, menos 30% que se queda con el partido, básicamente me quedan 18 millones. Y cuando van a ver la resolución les pagan 5 millones y dicen, pero ¿cómo así? ¿Se van a robar 13?
No, es que hay un concepto que seguramente ahora la contadora nos la va a clarificar, en que el CNE paga o por gastos o por número, para evitarnos llamarnos a engaños cuando les salga menos plata de la que ustedes piensan que les tiene que salir de acuerdo al número de votos obtenidos. Muchas gracias. Referente a lo que decía ahorita el doctor Rodrigo de declarar las personas renuentes por no corrección o por no presentación, ¿qué es eso? Bueno, cuando usted, señor candidato, no rindió el informe, no envió el informe en los plazos estipulados, pues no envió, no hizo nada. Pues nosotros ante el Consejo Nacional Electoral le decimos, señores Consejo Nacional Electoral, el candidato Pepito no rindió informe. ¿Qué hacen? Sancionarlo. Nosotros le avisamos al CNE, ellos hacen el auto de apertura de investigación y nosotros hacemos una certificación donde queda renuente por no presentación. Y renuente por no corrección es que después de los 10 días que yo les dije a ustedes que nos radicaran en físico, nosotros empezamos a hacer la revisión de las cuentas. Si yo, por ejemplo, veo que el candidato X me adjuntó mal algún documento en el cargue y yo le dije, venga, hágame el favor y me corrige este documento, cárguelo bien, pero yo le di de plazo, no sé, 5 días y no lo cargó y no corrigió. Pues yo hago una certificación, bueno, yo no, la auditora hace la certificación diciendo que usted quedó renuente por no corrección, que se le dio, se le dijo, se le envió el correo, se le reiteró por teléfono, Gracias. no quiso corregir, sencillamente se va renuente por no corrección. Tanto renuente por no corrección como Es, no presentación no tienen derecho a la reposición de votos mientras que no rindan o corrijan. Entonces se les va a demorar más. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues que lo hagamos de verdad en el tiempo estipulado, que usemos las herramientas que les estamos brindando, como el chat de cuentas claras, el número de teléfono, para que carguemos y vayamos a la par y no tengamos ningún inconveniente referente a esto. Doctor Rodrigo, ¿qué fue lo otro que me dijiste ahorita? Ah, bueno, ya me Sí, acordé. gastos versus número de votos obtenidos, y recordar también que si alguien de ustedes renuncia después de haber aceptado la candidatura, también está obligado a rendir cuentas. Sí. Entonces, no importa, hasta el día de que usted renuncie, debe rendir cuentas. La persona que renunció igual tiene que rendir cuentas hasta el día que renunció. No está exento de esa rendición. Y lo del valor de votos y gastos es cierto. Ya nos pasó en una oportunidad hace algunos años, creo que fue elecciones 2018. Un candidato rindió por gastos, pero por votos le da otro valor. Entonces, por votos le daba como 98 millones, pero él solamente reportó 2 millones de gastos. ¿Cuánto le llegó? 2 millones menos el 30,4%. Enseguida, entonces, es que el partido me robó, es que la doctora Berenice me robó. Entonces, es muy importante que hagamos una planeación financiera de la campaña, seamos conscientes de cuántos votos vamos a sacar, o sea, aproximadamente. No sabemos cuántos, pero venga, yo tengo mi electorado, yo tengo la gente acá en el territorio, más o menos yo estimo que voy a sacar 50.000 votos. Multipliquen eso por 8.000 pesos. Reporten eso, gasten eso. Ahora, si no tienen cómo gastarlo en dinero, pues ojo, es que hay veces que no metemos gastos de campaña que sí incurrimos. Por ejemplo, yo tengo una sede de campaña y en esa sede de campaña yo tengo una persona que me está ayudando allá como asistente. Si yo la tengo ahí y esa persona no me está cobrando, ¿eso qué es? Una donación en especie. ¿Sí? Entonces, es que hagamos una planeación financiera real para que después no salgamos sorprendidos por qué fue lo que nos bajó esa reposición de votos. Que Laura, muchas gracias. Vamos ahí con unas preguntas que están en el chat. Arismendi nos indica si el contador es contratista y el contador de una entidad y contador pública puede ser contador del candidato. La res- Doctor Rodrigo. Gracias, Laura. Efectivamente, si tiene un contrato de prestación de servicios con una entidad pública, no se entiende que este contador sea servidor público.
Eh, en consecuencia, de acuerdo a los pronunciamientos de la función pública y de la doctrina, el contador que presta servicio, por prestación de servicios en las entidades públicas, gobernaciones, alcaldías, sí puede ser contador de campaña, porque se entiende que, primero, no es servidor público y segundo, está haciendo un ejercicio de su profesión. Ok, Doc, muchísimas gracias. María. Doc, qué pena, yo fui el que escribí porque estoy desde mi celular y no vi la manito, pues cómo hacerlo desde acá. Quiero ampliar de pronto la pregunta sobre eso. Qué pena que abrí el micrófono sin pedir la autorización. ¿Puedo? ¿Me regalas 30 segunditos? A ver, yo soy contratista de una entidad pública, pero el objeto del contrato es ser contador público de esa entidad pública. No pasa nada, doctor Rodrigo, doctora Laura. Bueno, pues a ver, le cuento. Independientemente de si es contador de la entidad pública, por el solo hecho de ser de prestación de servicios, usted puede consultar el concepto 078521 del 2023 del Departamento de Función Pública. Repito, 078521 del 2023. De igual forma, puede consultar el concepto 078521 del 2023. Ah, es el mismo, sí. En ese concepto es claro que dice lo siguiente. Ah, y el concepto 063-851 del 2023. 063-851 del 2023. Dice así, el contratista por prestación de servicios puede asistir a reuniones políticas, intervenir a favor del candidato, publicar en redes sociales a favor del candidato. Es la pregunta, aportar publicidad en su vehículo logísticamente. Entonces le contestan, conforme a la normativa jurisprudencia citada, esta dirección jurídica considera que teniendo en cuenta que los contratistas por prestación de servicios no son empleados públicos, podrán hacer toda esa situación política. Otra pregunta, ¿el contratista por prestación de servicios puede participar en política? Entonces se reitera lo manifestado, que sí lo puede hacer. En la otra resolución le dice que la respuesta se considera que no existe inhabilidad o incompatibilidad para que un contador que ejerza un empleo público realice sus actividades en el sector privado simultáneamente con el ejercicio del respectivo cargo o función pública. Le contestan, es de anotar que la labor de contador tendrá que realizarse en horas no laborales, o sea que usted puede trabajar en una entidad privada, en una pública. De otra parte, se considera que de otra parte, se considera que el hecho de prestar sus servicios a un candidato de elección popular no implica participación en política, pues de lo narrado en su escrito no se trata del candidato al cargo ni de la dirección del partido político, sino de una labor como independiente encaminada a ejercer su profesión como contador público. Finalmente, es preciso destacar que de manera consistente esta dirección jurídica ha señalado que los empleados públicos tienen la posibilidad de realizar actividades en el sector privado. Bueno, esas son consultas que hacen los contadores y pueden trabajar en entidad pública y privada y si pueden ser contadores de un candidato de una campaña política y la respuesta es que no tienen restricción. Muchas Muchas gracias. gracias, Doc. Ojo, Muchas gracias. estamos hablando de prestación de servicios para que les quede claro, ¿no? No de No, ni de nombramiento, ni de ujú. tanta carrera administrativa. OPS. Muchas gracias. Maribel, ¿tienes alguna intervención? Hola, buenas noches. Sí, señor. Mi primera pregunta es, ¿cuál es el soporte contable para los gastos que se hacen del pago de publicaciones en redes sociales como Facebook, teniendo en cuenta que ellos no les piden factura electrónica, cuenta de cobro, pues no entregan nada de esa documentación? Segundo, el libro contable, ya pues obviamente no se radica el libro que físico antes, sino pues se radican como hojas continuas, ¿sí? Para imprimir el libro que bota el aplicativo. ¿Ese libro había que radicarlo en la registraduría o ya también se exime de ese paso de que el candidato tenía que inscribirlo el día que se inscribió como candidato? Y la otra pregunta es, ¿por qué el gasto de gerente va en los gastos de rendición de cuentas? Si siempre pues se ha llevado a gastos de administración, pues teniendo en cuenta que
su función no es solo colaborar con la rendición de cuentas, sino gerenciar toda la totalidad de la campaña. O sea, tiene muchas más funciones, además, entre esas, pues rendir cuentas. Esa sería mi consulta. Sociales como Facebook, Facebook sí emite, digamos, no una factura electrónica como tal, pero sí emite un documento soporte del pago. Entonces, ese documento es el que debes de adjuntar para la rendición de cuentas. Los libros físicos o las hojas continuas ya no se registran, ahora todo queda mediante el aplicativo de Cuentas Claras. Ese tampoco se debe radicar al partido porque está, digamos que, de fácil acceso para nosotros con la clave máster que tiene la organización. Y en cuanto a lo del gerente de campaña, pues yo digamos que siempre lo he visto en el 207. No sé si de pronto no hayas tenido inconvenientes cuando lo hayas registrado en el 201, me indicaste. Digamos que ese tema lo revisaré yo bien con la persona encargada de también de revisar las cuentas claras. O no sé si esté aquí conectada Maribel o Ashley o la doctora Alexandra. Es Eh, que inicialmente se llevaba el código 201 y salió una resolución donde los gastos del contador y los gastos del gerente deben ir al 207. Eso fue en las elecciones pasadas, que por una nueva normatividad se debían incluir en ese código. Y en los instructivos salían separados esos dos gastos. Es por eso. Perfecto, claro. Una última pregunta, lo del tema de los contratos que decían que los gastos mayores a 1 millón de pesos había que hacerles contrato. Pues normalmente en las campañas siempre se ha manejado hacer contrato que el conductor, que la secretaria, que la sede política, o sea, todo lo que amerite como un pago mensual o prestación de servicios como personales. Pero, por ejemplo, si yo compro una publicidad, me dan mi factura electrónica, pues de eso no se, normalmente nunca se hace contrato. No sé si interpreté mal o también de esos gastos que la publicidad, que la valla, que las camisetas, de todo eso también toca, de todos esos suministros también toca hacer contrato. No tiene audio, Laura. Tiene el micrófono apagado. Únicamente para las personas naturales aplica. Con las jurídicas no habría ningún problema. Superior a 1 millón con las personas naturales. Perfecto, muchas gracias. Ok. Pregunta, ¿y si las personas naturales también facturan electrónicamente, también es necesario el contrato? Eh, es persona natural. Es facturador electrónico, pero es persona natural, no es persona jurídica. Ok, listo. Ok, Laura, muchas gracias. No veo ninguna más mano levantada y en el chat la mayoría de respuestas. Por favor, levantar Hola, la buenas mano. noches. Por favor, levantar la mano para así poder mirar cuántas personas van a intervenir y así tener un orden. Gracias, Alan. Te iba a decir, Laura, que pues aquí en el chat no se respondieron las preguntas, entonces quedaría pues la pregunta de Alan Jara. Si alguna persona tiene alguna inquietud, por favor, levantar la mano. Muchas gracias. Alan Jara, ¿tiene alguna una inquietud? Ok, vemos que no hay más inquietudes, Laura, entonces, ok, ya, Luis David Granados. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Oh, hola, buenas noches. Una pregunta. Se te cerró el micrófono. Hola, buenas noches. Qué pena. Le habla Luis Granados, el contador del doctor Gustavo Moreno al Senado.
La pregunta es la siguiente, en algunos bancos piden una resolución como candidato por parte del partido. Esta resolución, ¿a quién se le puede hacer la solicitud para que se nos sea enviado o facilitada? A jurídica se lo puede enviar. Le hacemos una certificación más que una resolución, porque es que el aval y copia del E6 podría servirle como elemento de prueba que acredita que el tipo, que el señor Gustavo es el candidato o al Senado, pero igual nosotros le hacemos la certificación ratificando esa inscripción. Con mucho gusto. Entonces, a jurídica. 310-88-00210. Repito, 310-88-00210. Igualmente en el chat está el correo también de Jurídica por si lo desean anotar. Eh, gracias, doctor Rosel Ramírez. Gracias, compañero. Buenas noches, mi nombre es Russell Ramírez, yo soy secretario general del partido ASI y es pues para hacer esta aclaración. Es muy importante, pero muy importante que cuando se cierre ya la campaña, todos tengamos esas cuentas subidas, todos los candidatos tengamos esas cuentas. ¿Por qué? Porque cuando empiece el proceso de revisión en el Consejo Nacional Electoral, es también importante que vayamos en grupo, toda la lista. Entonces, aquí hay un compromiso de que cada partido que avaló en esa lista de coalición, pues se preocupe de que sus candidatos presenten esas cuentas. Y es importante porque al momento de evaluar, al momento de revisar las cuentas y al momento en que se ordenen los pagos, pues no se puede quedar alguno atrás. Si se queda alguno atrás, ya aparece la figura de la renuencia de la que hablaba la doctora Laura, y entonces es la recomendación general del partido, presentar las cuentas de tal manera que cuando se cierre la campaña ya tengamos todas esas cuentas subidas al aplicativo. Eso una cosa. Y otro, acá me lanzan una pregunta que ¿cuál es el procedimiento para el cambio? Para el cambio de gerente o cambio de contador en el transcurso de la campaña, por alguna circunstancia, si se cambia de contador o de gerente en ese transcurso. Gracias, compañeros. Gracias. Bueno, si por alguna circunstancia debemos cambiar gerente o contador, debemos informarle al partido para nosotros poder obtener los documentos nuevos de su contador y de su gerente y a su vez realizar el nuevo cargue, perdón, en el aplicativo de Cuentas Claras. Dale, Laura, muchas gracias. No hay más manos levantadas. Entonces procedemos a realizar, a seguir con la capacitación que corresponde a la publicidad electoral. Esta partecita o esta sección la vamos a dirigir entre Jonathan y yo. Entonces comenzamos, que la publicidad electoral, vamos primeramente a mirar las fechas, que comenzó el 8 de diciembre, que inicia la propaganda electoral en el espacio público. El 10 de diciembre inició la propaganda electoral a través de medios de comunicación y redes sociales. Igual que el 8 de enero inician los espacios gratuitos en medios de comunicación social. El 6 de marzo finalizarán los espacios gratuitos en los medios de comunicación social. El 7 de marzo del 2026 finaliza la propaganda electoral a través de los medios de comunicación y redes sociales. Y el 10 de marzo del 2026, plazo máximo para retirar la propaganda electoral en el espacio público. Y creo que aquí está mal, el 10 de marzo es el 7 de marzo que tiene que quitar toda la publicidad del espacio público. Mi compañera Bueno, Jonathan. Ujú. Dale, Jonathan. un gusto para todos. Yo soy Jonathan Gómez, hago parte del equipo de comunicaciones del partido Alianza Social Independiente y hoy vamos a hablar de la resolución 00215 del 2025,
en donde se fijan los límites de las cuñas radiales, avisos y vallas para elecciones al Congreso 2026 y asimismo las medidas de control que se adoptan para este tema. Para las cuñas radiales diarias de elecciones al Congreso, los municipios en categorías 2 al 6 tendrán hasta 30 cuñas de 15 segundos. Categoría especial y capitales hasta 70 cuñas de 30 segundos. Para el caso de Bogotá, hasta 100 cuñas de 30 segundos. El número máximo de avisos diarios permitidos para los municipios de categoría 2 al 6 van a haber hasta 3 avisos diarios de hasta una página por edición. Municipios de categoría 1, categoría especial y capitales, hasta 5 avisos diarios de hasta una página. Y Bogotá, hasta 10 avisos de hasta una página. ¿Cómo va a ser la distribución de vallas por partido para las elecciones? Municipios de categorías 4 y 6, hasta 6 vallas. Municipios de categoría 2 y 3, hasta 12 vallas. Los municipios de categoría 1, categoría especial y capitales, hasta 30 vallas. Para el caso de Bogotá, tenemos un espacio asignado de 50 vallas. Ahora, vamos a hablar ahora de la resolución 06179 de 2025 para los casos de televisión y las cuñas televisivas para las elecciones. Las campañas al Congreso del 2026 podrán contar con propaganda en televisión durante los 60 días previos a la elección. Cada candidato al Senado o Cámara en cualquier circunscripción podrá contratar una cuña diaria de hasta 30 segundos en canales nacionales, regionales o locales. Los partidos y movimientos políticos podrán contratar cuñas adicionales con el 20% extra autorizado sin límite diario, siempre que no se excedan el tope de gastos institucionales. Para tener en cuenta acá, las cuñas deben respetar los límites de gasto y no son acumulables para días posteriores al cierre de campaña. Siguiente. Bueno, este punto importante para tener en cuenta. La publicidad en los espacios públicos o exteriores. La propaganda electoral que se instala o difunde en el espacio público está sujeta a una regulación específica a cuanto a su ubicación, tiempo de exposición, tamaño y condiciones técnicas. Vamos en la siguiente diapositiva a revisar esas preguntas frecuentes que tienen sobre el tipo de propaganda y la norma. Entonces acá Carlitos nos apoya con estas preguntas. Dale, Jonathan, gracias. Las preguntas frecuentes, pues las que más se podrán ustedes realizar, es que cuáles son las formas o piezas publicitarias consideradas como propaganda electoral en el espacio público. Pues ya como lo pueden ver, son vallas, murales, afiches, pasacalles, publicidad aérea, pendones, avisos, entregas de volante, publicidad al exterior móvil en vehículos, prendas de vestir y elementos inflables. Eso está estipulado en el artículo, en la ley 140 del 1994, en el artículo 3. ¿Cuál es el plazo autorizado para realizar propaganda del espacio público? Los permitidos para la instalación y difusión de propaganda electoral en espacio público están definidos por el tipo de elección de acuerdo con las siguientes fechas, como ya lo habíamos dicho, en el Congreso va del 8 de diciembre del 2025 hasta el 7 de marzo del 2023. La dimensión de las vallas, pues todas, como ya ahorita el compañero Jonathan nos había explicado, va de sexta categoría a la cuarta, es de 48 metros cuadrados. De la tercera y segunda, todas van de 48 metros cuadrados. A la primera también es igual, de 30 hasta 48 metros cuadrados. Y la especial de 30 hasta 48 metros cuadrados.
Distrito capitales por departamento y distrito capital es de 30 y la distrito capital es de 50 hasta 48 metros cuadrados. Propaganda electoral contratada en medios de comunicación social, ya son cuñas radiales, avisos en prensa escrita, televisión y redes sociales. ¿Cuántas cuñas radiales? Pues ya aquí nuestro compañero ya nos había indicado la fecha que es permitido para pautar en rayas de el inicio es de 10 de diciembre del 2025 y el fin es del 7 de marzo del 2026. Igualmente, avisos de prensa escrita en cuántos impresos se pueden publicar por día y de qué tamaño. Ya también el compañero ya nos explicó claramente cuáles fueron las dimensiones y qué páginas. Las publicaciones en redes sociales pueden ser consideradas propaganda electoral, ¿sí? Aunque un pronunciamiento de anteriores en el Consejo Nacional Electoral, pues que sostuvo que en las redes sociales hacían parte del ámbito privado y que por tanto los contenidos allí difundidos no constituían propaganda electoral por requerir un acto voluntario del usuario para acceder a ellos, como seguir o aceptar al emisor. Esta posición pues fue modificada en su doctrina más reciente, con el respaldo de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En el CNE ha afirmado que las redes sociales y plataformas digitales son medios de comunicación social y que en consecuencia las publicaciones con contenido electoral están sujetas al régimen legal de propaganda política electoral, incluidas sus restricciones temporales. También se cabe resaltar que con respaldo de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, como ya lo había mencionado, pues tiene esta vigencia y en consecuencia el CNE ha señalado que para que una publicación en redes sociales pueda considerar propaganda electoral, deben incurrir en los siguientes elementos, ya que tenga un nombre, una fotografía, una silueta, una imagen o de candidatos aspirantes a cargos pues a las próximas elecciones del 2026. Claramente también lo hice, que si tiene mensajes que empleen lemas, frases que incluyan expresiones de voto, votar, votar por, sufragio, sufragar, eh, también, pues también están vinculados como propaganda electoral. Para ello, tienen que hacer una previa solicitud para que ustedes puedan solicitar el monto de las vallas. El partido tiene que elevar la solicitud al respectivo ente de control, ya sea a la alcaldía de los municipios o capitales departamentales o capitales distritales en este caso. Recuerde que las vallas son por partido político, están reglamentadas también y tienen un número específico. Entonces, para que ustedes puedan realizar dicha solicitud, pueden escanear o pueden tener el código QR y pueden escanear el código QR o también en la página web del partido ASI también lo podrán realizar. El contacto pues para inquietudes es el 317-661 1459 y pues recordar que si el candidato emite propaganda electoral sin autorización previa, pues asumirá la sanción prevista en la ley. Pues a continuación, brevemente, pues vamos a acceder pues para que ustedes puedan ver cómo se realiza la solicitud de dicha propaganda electoral. Ponen partidoasi.com.co. Allí lo registra la página web. Aquí en el home, en la parte superior, está solicitud de publicidad. Ustedes ahí le dan clic y llenan los datos que nosotros suministramos o que le estamos diciendo que por favor nos digan, que es correo electrónico, nombres completos, tipo de identificación, número de identificación, número de WhatsApp, tipo de medio, el tipo de medio ya sea de vallas publicitarias, mediante redes sociales, medios radiales, disculpe, y medios de televisión. Em, en cargo que ocupa, pues ya sea Senado o Cámara de Representantes, el departamento en donde van a poner la valla o van a poner el medio radial o de televisión, el municipio, la fecha de inicio, esto tiene más que todo pues para las vallas, que tiene que tener una fecha de inicio,
una fecha de montaje y una fecha de desmontaje, que es fecha final. Recuerda que la fecha final es antes del 7 de marzo, que tiene que estar desmontada. La dirección de la instalación de la valla, la empresa, como se llama, la empresa que les va a proveer esta valla, la autorización de datos personales y subir soporte. ¿Qué soportes pueden subir acá? Ya sea el root, que a veces lo solicitan en las entidades, o la fotografía donde van a publicar, van a poner las vallas. Le dan en enviar y allí nosotros en el equipo de comunicaciones haremos una previa revisión para no para poder responder al correo electrónico que ustedes suministran acá, y asimismo responder si tenemos el espacio de vallas en dicho municipio. Esto sería eso sería todo por el parte de nosotros. ¿Alguna pregunta? No hay ninguna pregunta. Bueno, de todas formas, sí que muy seguramente durante el ejercicio de su campaña van a salir muchas preguntas. Ya tienen los datos de contacto, no duden en manifestarlas a través de esos medios, siendo las 7:52 de la tarde del día 16 de diciembre del 2025. Pues damos por terminada esta capacitación, esperando volvernos a encontrar para que podamos rendir como lo solicita el CNE. Eh, Doctor Rodrigo, ahí la señora Juliana Candamil está levantando la mano. Perfecto. Hola, muy buenas noches. Mi pregunta va relacionada con el tema de la publicidad. ¿Tiene algún costo, genera algún costo esa publicidad o el partido la asume? No, la publicidad la pone el candidato y nosotros también en la medida que podamos colaborar, pero realmente la publicidad también la pone el candidato. No se le olvide que debe primero acercarse a la alcaldía, al ente territorial, para que allá ellos sacan una resolución o un decreto donde reglamentan todo este tema político. No es lo mismo colocar publicidad aquí en la calle en Bogotá que en un municipio de nuestra geografía nacional. Por eso la recomendación es ir a hacer el ejercicio de preguntar cuáles son los requisitos en cada municipio y no olvidar retirar esa publicidad luego, porque si no, pues vienen las sanciones. Perdón, doctor Rodrigo, además que la publicidad es cuantificable en cuentas claras, entonces es muy Mamá, importante póstelo tener en no. cuenta, tenerlo en cuenta. Gracias. Otra cosita también es que esta capacitación, como fue grabada, em, no sé, Carlitos, si me confirmas si se va a colocar el link en la página web para que pueda ser consultada por cualquiera de las personas que estuvieron aquí presentes o en su defecto por la persona que no pudo asistir. Sí, sí, la capacitación se va a subir a la página web para que tengan previa, la puedan ver nuevamente por si les queda alguna inquietud y la puedan resolver ahí, pues también la vamos a cargar ahí. Buenas noches para todos, mucho gusto. Mi nombre es Jesús Robledo. Ahí para recordarles nuevamente la asistencia y la compartí al chat. Para, para solicitar una pregunta, pues estoy levantando la mano, pero como no me dan la Digo, palabra. sí, sí, señor, estamos esperando a que Jesús, cuéntanos, candidato. Bueno, teniendo en cuenta que en el tema publicitario finaliza el 7 de marzo, eh, incurre uno con alguna restricción legal o demás. Si yo subo, ejemplo, las historias cuando uno las sube a las redes sociales duran 24 horas, ¿sí? Si yo subo una historia con tema publicitario el 7 de marzo a las 4 de la tarde para que me dure así 24 horas, finalizando el 8 de marzo, que es cuando cierran el tema de las elecciones a nivel país, tengo algo, o sea, incurre uno en algo legal por subir una historia, pues que las Excelente subo el 7. estrategia. Sí, Excelente ¿Cómo? estrategia. Es excelente la No, pero estrategia. pregunto, claro, pues es una no. excelente estrategia, pero de pronto que incurra uno en algo legal, porque Sí, obviamente pues señor. uno sube la publicidad a las 4 de la tarde, teniendo en cuenta de que la gente sale a votar. Abren a las 8 de la mañana
las mesas electorales y van hasta las 4 de la tarde. Sí, Pues claro que bueno, sí. ya, Sí, ahí incurrirá en una sanción. Por claro. eso, digamos, aquí en el tema de redes sociales, lo que pueden hacer es que pueden publicar 48 horas antes a la elección. Entonces, buena pregunta. Son 48 horas antes de la elección para que ustedes puedan publicar. No pueden publicar un día anterior, o si toman pantallas o algo, incurrirán en sanción. Bueno, bueno, pantallas o algo. Eso en cuanto a la página literalmente de uno. Si alguien X lo quiere apoyar a uno y lo sube, entonces Creo que le esa hace, es le una hace realidad. afectación al candidato. Súper. No, porque es un tercerizado. Lo que pasa es que aquí lo que incurre es si el candidato sigue eso. Pero igualmente, como le digo, son 48 horas antes. Pues, si usted tiene su equipo de campaña, pues lo ideal es que 48 horas antes no publique absolutamente nada. Claro, pero si lo hace un tercero, entonces en ese orden de ideas, un tercero que quiera meterse en una campaña Pues para ya eso dañar se la es, campaña. si le inician la investigación por esa situación, pues usted podrá apelar a un eximente de responsabilidad que se denomina culpa de un tercero. Pues si usted no tiene el dominio del hecho, usted no tiene el manejo de la red, ya tendrán que quien lo denuncia probar que ese tercero pertenece a su campaña, a su equipo, pero si no hay cómo probarlo, usted no puede manejar esa situación. Ahora, tener en cuenta que la historia que sube ese tercero, pues efectivamente es algo que fue grabado con anterioridad a esas 48 horas Ok. para que no incurra en esa prohibición. ¿Dónde puedo leer la partecita que explícitamente dice que son 48 horas antes de que inicien las elecciones? O sea, para tener como claridad en el tema legal y no incurrir en algo, o sea, que esté como legalmente constituido, que diga 48 horas en las redes sociales se puede poner publicidad. Sí, si quieres, en la página web vamos a publicar, digamos, todas las resoluciones y todo el tema para que ustedes puedan también mirar, pero en la página web lo podrán encontrar. Ok, listo. Gracias. Bueno, fueron 2 horas exitosas, repito, siendo las 7:58 de hoy, 16 de diciembre del 2025. Se da por terminada la capacitación en los temas de obligatoriedad de la apertura de cuentas de campaña, ingresos y gastos de campaña y publicidad de campañas. Esperando volvernos a encontrar, tengan ustedes muy feliz noche. Mira, antes de terminar, para responder la pregunta de Bogotá entre todos, la ley está estipulada en la 1475 del 2011 en el artículo 36. Muchas gracias, feliz noche para todos. Gracias. Muchas gracias, gracias a Gracias, todos, gracias. compañeros. Y Muchas gracias. Hasta queda luego. en disposición el chat. Gracias a todos. Buenas noches. Feliz noche, gracias a Gracias a todos, feliz noche. Feliz noche.